Mujeres políticas. Ellas tienen la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Políticas, el nuevo espacio de Radio Universidad que llega para poner sobre la mesa las voces de las mujeres de la política local. Ellas tienen la palabra. Mi nombre es Rebeca Rodríguez y hoy vamos a dialogar en este momento con Alicia Tabarés. Ella es maestra normal superior, recibida en el Instituto Superior de Formación Docente número 22 de nuestra ciudad de Olavarría, docente por más de 30 años en niveles primario, secundario y superior. También fue por más de 10 años asesora de docentes en el Centro de Investigación. Fue directora de Educación de la Municipalidad de Olavarría en el año 87 hasta el 91 y colaboradora de la Subsecretaría de Educación en la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires en el área de investigación docente. Además, fue electa concejal municipal de Olavarría por el PJ en el periodo de 93 al 97, luego diputada nacional en 1999, siendo reelecta en 2003 y 2007 con mandato hasta diciembre de 2011. Esposa y madre, así que de esta forma le doy la bienvenida. Muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, muy bien, gracias. Bien, primero agradecerte por formar parte de este espacio que es Mujeres Políticas y obviamente gracias por el tiempo que te tomás para dialogar hoy con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por Bien. haberme convocado. Vamos a retomar un poco, a hablar acerca del papel que juegan las mujeres en la formulación de políticas y también en la toma de decisiones. Y vamos a comenzar con una pregunta un poco amplia en este sentido, que es ¿qué significa la política para vos o cómo te atravesó también en tu vida? Bueno, yo creo que la política atraviesa a la persona a lo largo de toda su vida, aunque la persona no se dé cuenta. En mi caso, tal vez desde el año de nacimiento, plena Segunda Guerra Mundial, los avatares de la Guerra Mundial también se sienten en países como el nuestro, donde no participábamos, pero sí las crisis económicas se daban por esa razón. Así que era un tema de conversación en casa muy, muy importante, diríamos. Además, con el advenimiento del peronismo, mi padre leía muchísimos libros del peronismo y abrazó la causa peronista, si bien no militó. Y mi madre también, como ella era maestra, directora de escuela, y se afilió al Partido Justicialista, y es la afiliada número 2 del justicialismo en Olavarría. Así que realmente, digamos, se leía, estaba atravesado por la política, la vida de la casa, a través de las charlas, las conversaciones y la vida política del barrio. Bien, ¿cómo fue este comienzo de introducción justamente a la vida política, que puede ser un poco por tus padres también, ¿no? ¿Cómo fue inculcando esto y cómo te fuiste involucrando también? Claro, sí, considerar que era importante porque realmente se deciden los destinos de un país. Además, me puse de novia y después nos casamos con un periodista que además amaba el tema político, así que diríamos la confluencia se dio de manera casi natural, te diría. Bien, qué lindo cómo fue atravesando también toda tu vida y en este sentido, claro. ¿Cómo lo viviste vos también? No, además era muy importante para nosotros en ese momento no poder votar, ¿no? Si no podíamos votar porque había dictadura, estaba el proceso militar, había una cosa o había otra, pero la cuestión era que no se podía ejercer el derecho al voto. Y eso, diríamos, fue muy importante. Fue decisivo, diríamos, más que nada con la llegada de la democracia en el 83, donde parecía mentira que cada 4 años o cada 2 teníamos que ir a votar y podíamos hacerlo sin altibajos.
Sí, tal cual. En este sentido de, bueno, de siendo mujer también abriéndote paso en la política, ¿sentiste en algún momento que se te cerraban algunas puertas, por así decirlo? ¿Fue difícil solo por el hecho de ser mujer o qué dificultades fuiste atravesando en este proceso también? Yo en ese momento nunca lo pensé que como mujer podías tener las puertas, diríamos, cerradas. En ese sentido siempre he sido muy audaz. Además tenía el ejemplo de mi mamá y de otra gente, de mujeres también que me rodeaban, mujeres fuertes de la política, como fueron las hermanas Lara, hermanas del senador creador del impuesto a la piedra. O sea que era como algo natural participar. Que no fue fácil, tal vez no fue fácil, pero nunca lo consideré como una pelea entre el hombre y la mujer. Siempre creí que los dos teníamos espacio y que la manera de participar era trabajando, otra no había, y destacándose en tu trabajo, estudiando, fundamentando las cosas, era posible llegar, diríamos, ¿no? Llegar a tener algo de influencia en lo que uno querría participar, porque sabía que las cosas se pueden modificar. Y además porque la mujer tiene otra mirada sobre las cosas. Sí, coincido totalmente en esta participación. Y bueno, también quería preguntarte cómo fue este nacimiento, ¿no? Esta semillita de decir, bueno, yo quiero transformar la realidad, ¿no? Ser parte de este cambio y ayudar a la gente desde tu rol como concejal también. ¿Cómo fue este proceso de ocupar un puesto? Claro, primero, diríamos, mi primera incursión en la vida política, sí, además de, como te estaba diciendo, que era algo normal en la vida cotidiana de la casa, también como esposa y como madre de mis hijos, porque mi marido también se dedicaba a la política, y él fue concejal a partir del 83. Diríamos, fueron los primeros concejales de Olavarría después de la dictadura. Así que cuando recomienza la democracia en la Argentina, entonces el clima sí se vivía. Y en el 97, diríamos, ya con mis hijos más grandes, veo la oportunidad de participar como concejal. Y bueno, y así entré como... No, antes que eso, perdón, me ofrecen como... Todo mi trabajo estaba hecho en educación. Me ofrecen desde la candidatura, desde la intendencia del doctor García Blanco, tener la dirección de educación. Y realmente yo dije que era una lindísima manera de poner todo lo que había estudiado en la práctica. Y así es como acepto ser directora de educación. Y realmente fue un trabajo increíble. Y Olavarría, después de muchos años, tuvo 17, en esos 4 años, 17 nuevos servicios educativos. Wow. Entre los que cuento el primero, que fue el Magisterio de Artes Visuales, el Colegio Nacional número 2, que hoy es la Media 7, en pleno barrio Fortín, diríamos. Sí. 6 jardines de infantes, el centro de formación profesional en el penal de Sierra Chica, que el 5 de noviembre cumple 25 años y estoy invitada, que yo digo, hay 25 años, Dios mío. Wow. Bueno, y muchísimos servicios educativos, la escuela de estética, el centro de formación para discapacitados, es decir, una tarea que realmente cuando estás en estos lugares vos ves la posibilidad de hacerlos. Trabajamos con plena relación con las jefaturas de educación. Realmente los inspectores jefes de ese momento, que cada rama tenía su inspector jefe, trabajaron mano a mano conmigo para la creación de todos estos servicios educativos. No es un trabajo que se pueda hacer solo. Realmente pusieron su trabajo al servicio de la creación de estos servicios.
Bien, qué lindo. Y después de todo este paso, ahí sí se empezó a abrir tu carrera como concejal, donde estuviste también por el PJ. Bueno, ¿qué recordás también de ese momento? ¿Qué te dejó ese paso? Bueno, la tarea de concejal en un principio me costó mucho porque es deliberativa y yo en general era una persona ejecutiva. Así que al principio me costó, digamos, bastante trabajo encajar en lo que es el Consejo Deliberante, ¿no? Pero vi que era una tarea muy importante porque crear las ordenanzas que rigen a la ciudad es realmente un trabajo muy desafiante y muy interesante a la vez. Y ves ahí la posibilidad de modificar las cosas. Mi fuerte fue dentro del Consejo Deliberante fue educación, al que le agregué a la Comisión de Educación y le agregué el tema de derechos humanos, que en ese momento no se trataba, y pasó a llamarse como se llama actualmente, Comisión de Educación, de Cultura, Educación y Derechos Humanos. Que diríamos, estábamos ya en el 93, yo fui directora de educación concejal del 93 al 97. Sí. Y trabajamos muchísimo también con capacitación a los docentes en el tema de derechos humanos. Y comenzamos ahí con el tema que recién aparecía, con las primeras capacitaciones en lo que era violencia familiar. Wow. En la que se llamaba en ese momento violencia familiar, no violencia de género, se llamaba violencia familiar. Y comenzaron a surgir cosas muy interesantes que hicieron ver cómo el tema de la violencia en la familia estaba solapado. Bien, qué bien cómo se pudo todo este trabajo realizado que ha abierto paso, ¿no? Y camino a todo lo que vino después. En este sentido también estuviste en un periodo como legisladora, donde estuviste involucrada en temas como, por ejemplo, la reforma del registro de deudores alimentarios morosos de la provincia de Buenos Aires. La reforma no, la creación. La creación, bien. El registro no existía. Es decir, cuando ingreso como diputada provincial, no nacional, diputada de la provincia de Buenos Aires, veo la posibilidad de, como se había abierto como una ventanilla, diríamos, sobre el tema de violencia familiar, empezamos a trabajar el tema de la violencia y a través del Consejo de la Familia y Desarrollo Humano, que teníamos una filial acá en Olavarría, creamos el primer centro de atención de la violencia familiar en Olavarría. Y con psicólogos, abogados, y diríamos, porque vimos que eso era necesario. Después de eso, cada una cosa te va llevando a la otra. Y ya como diputada también, y abrimos la primera oficina de atención de violencia familiar en la comisaría primera. ¿Por qué? Porque en las comisarías se atendía el tema de violencia, no es que no se atendiese, pero la atendía el oficial de turno, diríamos, y nosotros queríamos que fuesen atendidos por mujeres, por esa cosa de que se tiene otra sensibilidad, en líneas generales, hay diferencias, pero en líneas generales la mujer tiene otra sensibilidad. Y creamos la primera oficina de atención de la violencia familiar en la comisaría primera. Esto era ya en el 91, en el 2001. Bien. Y después, en la comisaría número 2, creamos también la oficina de violencia, de atención de la violencia familiar, con las mismas características. Y todo eso fue llevando a que, bueno, como habíamos trabajado mucho en el tema, a pedirle al ministro, que era León Arlanián, pedirle la creación de la Comisaría de la Mujer en Olavarría. Y en el 2007 creamos la Comisaría de la Mujer en Olavarría. Así que, diríamos, las cosas se van sucediendo paso a paso cuando, diríamos, has instalado de alguna manera los primeros escalones para que eso ocurra, ¿no? Y que demuestres que no es una cosa que nace de la nada, sino que el tema se venía tratando ya hace muchísimos años. Bien, qué lindo poder escucharte también en tus palabras cómo surgió esta creación. Y vos me dijiste la creación de deudores alimentarios morosos. Bueno, ese fue un proyecto, tuve otros proyectos de ley, pero ese en cuanto a la mujer, lo tuve que presentar 2 veces, porque los primeros 4 años que estuve, del 99 al 2003, no salió.
los varones lo boicoteaban mal. Lo boicoteaban, pero mal. No salía, no pasaba de las comisiones, se cajoneaba. Bueno, hasta que dije, no, en el segundo periodo este proyecto de ley tiene que salir. Bueno, fui hablando con cada uno de los diputados que conformaban la comisión para que vieran la importancia, que no era en definitiva algo en contra del varón, porque no lo es, porque también protege a los papás, a los abuelos, diríamos, sí, ¿no? A abuelos abandonados que sus hijos no los atienden en una edad difícil de la vida. Es decir, no es solamente el tema de si el varón la violenta a la mujer, no es solamente eso. Y también atiende el tema de, que también comenzaba ya en ese entonces, el tema de los abuelos, los nietos que violentan a sus abuelos, nietos ya mayores de 18 y que le pegan o ejercen violencia sobre los abuelos. O sea que la ley es mucho más abarcativa, no es solamente que tiene que ver con la mujer. También puede ser que el hombre sea castigado por la mujer, también lo refleja la ley, porque también ocurre. Sí. Es decir, no ocurre en cuanto a cantidad, mayoría, claro. No, pero también ocurre. Entonces todo eso está en la ley. Bueno, cuando la ley salió, el Ministerio de Justicia me invita a cortar la cinta de la creación del registro de deudores alimentarios morosos. Lo que pasa es que los varones no la querían porque, diríamos, si debe cuotas alimentarias no podía tener el carnet de conducir, no podía sacar el carnet de conducir. O sea, había muchas limitaciones de ese tipo porque es la única forma de obligarlo a ejercer a veces su paternidad. Sí, increíble todo el trabajo también que se fue dando y que además estuviste hasta 2011, no es que te quedaste ahí, sino que volviste a ser reelecta y a seguir tu mandato. Y en este sentido te quiero preguntar, bueno, ¿cómo ves en este momento vos la política actual, ¿no? ¿Cómo ves que actúan los legisladores, los senadores, también en lo que es todo el Congreso? Estamos hablando de la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, en discapacidad. ¿Cómo ves todo, cómo se está tratando en este sentido la política? Yo creo que es muy buena la pregunta que me haces. Creo que se ha retrocedido un montón. Porque empezamos a discutir de nuevo cosas que ya estaban discutidas, diríamos, de alguna manera. No es que no se puedan reformar, estamos todos de acuerdo que hay cosas que se pueden reformar porque la sociedad es cambiante y además el cambio dentro de la sociedad es muy rápido. O sea que es bueno que se reformen determinadas leyes, pero de ahí a anularlas hay un abismo. Entonces, decir que todos los discapacitados que cobran una pensión o que cobran por los remedios realmente están robando es realmente disparatado, sí, ¿no? Y entonces es como es triste ver al punto de discusión banal al que se ha llegado, porque hay un lado que no lo atiende esa discusión. O sea, no se puede dialogar porque hay una parte que es la que ejerce el Ejecutivo que no la quiere discutir. Entonces, por más que la ley ya haya salido, haya pasado 2 veces por el Congreso, se haya rechazado el veto, bueno, sí, se promulga porque la Constitución lo manda, pero no se aplica. Bueno, entonces realmente hemos llegado a un tema donde vemos que la democracia de alguna manera está intervenida, porque si fuese democrático, una vez promulgada la ley se tiene que aplicar, porque es lo que dice nuestra Constitución. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces, si no se aplica, quiere decir entonces que tenemos una democracia intervenida por parte del Ejecutivo, intervenida por parte de algunos ministerios, intervenida por parte de algunos empresarios, es decir, una democracia que no se puede ejercer al 100% porque hay factores que rompen esa cohesión. Y a mí me parece que eso es lo importante en este momento. No es un fenómeno de la Argentina, tal vez acá lo vivimos con mucha más virulencia, sí, por el carácter del presidente Milei. Pero en otros lugares del mundo también se está dando, como se está dando en Italia,
como se dio en parte en Francia, muy en parte, porque en ese sentido el presidente Macron es más dialoguista, y cómo, diríamos, distintos lugares de la sociedad ven esa manera de aplicar, como volver a un conservadorismo de los años 30 en la Argentina, lo cual es un retroceso formidable. Sí. Entonces uno realmente piensa que hay que seguir participando en el tema político. El voto no es algo que está de más, tal vez por como ahora se votaba siempre, pero el voto es la manera que tiene el ciudadano de demostrar qué es lo que prefiere, quién lo representa verdaderamente. Porque realmente la crisis que vos decís con el que hay en el tema político también tiene que ver con que los partidos perdieron credibilidad y hoy nadie sabe a qué partido pertenece y qué representa. Porque uno se maneja con aquel que te representa. ¿Qué representa? Yo voto fulano, ¿qué representa? ¿Representa la democracia o representa un sistema rígido que se acerca más a la dictadura que a la democracia? ¿Defiende las medianas empresas o defiende solo las empresas multinacionales? O sea, hay todo un bagaje de aquel, pero lo definís con el voto. No hay otra en la democracia. Sí, la verdad que coincido en este retroceso de volver a discutir cosas que ya fueron discutidas en su momento, y hablando también de la cantidad de gente que está involucrada en la política, ya sea mujeres. Ahora tenemos la ley de paridad de género, si se quiere, que hace como esta igualdad entre hombres y mujeres en puestos de poder, como lo es el Consejo, como es la legislación y demás. Pero también algo que replanteamos también en este lugar es, el lugar que tienen la vejez, ¿no?, en la política, que se habla siempre de buscar caras jóvenes, de que sean los más jóvenes los que vienen y demás, y se tiene como ese presunto de que, los viejos de la política como que ya están, como que ya fueron, ¿no? Y hablábamos también en este paso de la columna de este ciclo de entrevistas con Adriana Capuano, por ejemplo, del lugar que tienen, ¿no?, los espacios de vejez que no hay en la política, que ya se van perdiendo cada vez más. Pero se van perdiendo acá, por ejemplo, en Argentina, ¿no es así? Tantas cosas que se copian de Estados Unidos, mal copiadas. Por ejemplo, en Estados Unidos eso no existe. El senador o diputado que ha tenido una trayectoria, además no es que asciende porque quiere, sino porque realmente es votado, porque sigue representando un determinado grupo de la sociedad. Pero yo estoy convencida que el trasvasamiento generacional tenemos que hacerlo, y yo realmente lo hice con grupos de jóvenes. Y lo decía siempre, hay que hacerlo. Pero eso no quiere decir que todos los días, como decía el general Perón, tenés que tirar un viejo por la ventana. Bien, y en cuanto también, buscar un poco a los jóvenes y demás, sabemos que también fuiste esposa y formadora de un hijo que estuvo involucrado en la política. ¿Cómo se formó su perfil político también, además por sus padres, ¿no?, por sus abuelos también que vinieron? Entonces, ¿cómo es ser mamá en este momento y ser formadora de alguien que también está involucrado y que cree en la política como herramienta o transformadora social? Claro, yo creo que también lo vivieron en casa. Además lo vivieron de una forma muy particular, porque mi suegra era militante radical. Y ellos eran chicos, y entonces frente de la casa de mi papá y de mi mamá está el Partido Radical, que todavía está en la 25 de mayo, y mis hijos iban a buscar propaganda radical para llevarle a mi suegra. Pero en casa estaba la propaganda del peronismo, y todo eso se vive, y eso es muy importante, porque eso después se ejerce cuando sos adulto. Es decir, hay cosas que hay que respetar. Es decir, el otro partido no es mi enemigo, no es mi enemigo, es decir, simplemente tienen algunos aspectos distintas ideas, pero hay que ser respetuoso, no hay ni que insultarlo ni nada, al contrario, hay que establecer relaciones. La política es diálogo, y más en la democracia, la política es diálogo. Muy bien, esto no puede salir como yo quiero, pero ¿cómo puede salir? Puede ser que
el otro partido te ofrezca alguna otra solución y llegamos a un acuerdo común. ¿Por qué? Porque en el medio están los habitantes. Vos te debés a aquellos que te han votado y a los que representás. Cuando eso se olvida, bueno, ocurren estos dislates que están ocurriendo en este momento. Entonces, cuando vos me preguntás cómo va, bueno, mi hijo mayor, que falleció en un accidente, él llegó a ser presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Periodismo de La Plata. Ustedes que están en periodismo, sí. La Universidad de La Plata siempre se caracterizó, la escuelita de periodismo la llamaban, porque formó realmente muy buenos periodistas. Cuando Rodrigo, mi hijo mayor, es votado como presidente del centro de estudiantes, lleva, junto con otros compañeros, por supuesto, la idea siempre de que la escuelita se convierta en facultad. Y gracias a Dios lo lograron hacer. Se convirtió en facultad de periodismo. Así que ahí también, desde los centros de estudiantes, de las distintas carreras, sí, también se ejerce la política. Y él lo llegó a hacer y siempre para nosotros fue una cosa muy sentida cuando la Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo, le hizo un homenaje publicando un libro sobre su vida. Y porque fue algo muy importante, sí, que ocurrió. Y luego, bueno, otro de mis hijos también, él no es periodista, es abogado, y siempre se interesó por la política, y realmente lo está haciendo, lo está ejerciendo desde el peronismo, ¿no? Por supuesto. Y así que también su modus operandi siempre es el diálogo. El diálogo, porque es a través del diálogo como se consiguen las cosas. Luego imponer lo que vos querés, pero tratar de dialogar con el otro, más en un estado deliberativo. Sí. Creo que creo que nadie se muere en las vísperas, ¿no? Que la Argentina va a salir de este berenjenal en el que estamos. Y no sé, tengo una mirada de esperanza no digo en los jóvenes, sino en las generaciones que nos siguen, porque se han vivido épocas muy buenas. No es cierto que hace 100 años estamos mal, porque no estaríamos acá. Eso no es cierto, y realmente la Argentina ha tenido momentos de lucidez y tenemos un espacio geográfico, un espacio de riquezas de distinto tenor, que lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y salir adelante. Sí, coincido totalmente, y un poco ya para ir cerrando este ciclo de entrevistas del día de hoy, bueno, dejarle un mensaje justamente a las generaciones, no a los jóvenes, sino a las generaciones que vienen, que quieren involucrarse, que sienten todavía la política como esta forma de herramienta, como transformadora social, y que vuelven a creer en esto en el diálogo, como vos decías recién, de poder hablar y discutir con el otro y no llegar a este momento de odio, sino claro. Como herramienta, como Exacto. fue o como lo era en un principio, podríamos decir. Bueno, yo creo que es lo que te decía recién. A mí me parece que es la única forma de salir adelante es tratar de ponernos de acuerdo en puntos básicos. No, hacer 10 puntos básicos. ¿Cómo no vamos a poder sentarnos en una mesa distinto? Lo hemos hecho. Distintos partidos con otra mirada y coincidir en 10 puntos básicos, que no importa quién gane, cada 4 años esos puntos básicos se respeten, por ahí se pueden reformar, pero es la única manera de salir, no encuentro otra. Y la otra cosa que yo veo que realmente se ha bajado muchísimo el nivel de la discusión política, ¿no? Es realmente, uno cuando los empieza a escuchar, cambia o el dial o el canal, porque no discuten, se gritan unos a otros a ver quién impone su idea. Y además que hay que estudiar algo tan sencillo y fácil como eso. Hay que estudiar, hay que fundamentar la idea. No es el sí porque sí o el no porque no. Yo tengo que fundamentar por qué me parece que Olavarría necesita tal cosa. ¿Por qué Olavarría? Yo pensé que Olavarría necesitaba un magisterio de artes visuales, pero lo fundamenté.
no era que a mí se me ocurrió, me levanté y dije, qué lindo Olavarría. No, tenemos que fundamentarlo, hacer un estudio de campo y entonces decir, no, resulta que la mitad, más de la mitad de los alumnos, te doy un ejemplo práctico, sí. Más de la mitad de los alumnos que tenía la Escuela de Arte de Azul, más de la mitad, el 65% eran de Olavarría. Creamos en Olavarría un magisterio de artes visuales. Y bueno, ¿quién te puede discutir eso? Pero hay que estudiar, hay que trabajar y hay que hacer todo ese... yo creo que el estudio se ha ido dejando, ¿no? Realmente con el tema de las redes y qué sé yo, no sé, a mí me parece que se ha ido dejando porque no... Cuando encuentro un político que fundamenta bien por qué quiere esto, realmente me fascina. Pero lo encuentro raras veces. Es una pena. Yo creo que para lo que vos decís, para las generaciones que quieren trabajar en política, hay que estudiar. Hay que estudiar el país y no el país aislado, el país dentro del contexto latinoamericano y el país dentro del mundo. Porque nada ocurre acá solo, ¿no? Ocurre en diversos lugares y tenemos que ver cuáles son las experiencias de esos lugares. Bien, muchísimas gracias Alicia por tus palabras. La verdad que nos encanta tenerte en el estudio, que puedas contar un poquito, ¿no? De las experiencias que has vivido, así que te agradecemos muchísimo por este tiempo que te has tomado el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, de esta forma vamos cerrando este ciclo de entrevistas del día de hoy y esto fue Mujeres Políticas. Nos encontramos en el próximo episodio. Escuchá el próximo episodio con Carolina Selawoski, la primera presidenta del Honorable Consejo Deliberante.